Las vacaciones familiares en Valencia siempre habían sido un momento de alegría y desconexión. Este año, sin embargo, la atmósfera era diferente. El barrio del Carmen, con sus calles adoquinadas y fachadas coloridas, parecía vibrar con una energía que apenas podía ignorar. La familia se había reunido en un pequeño apartamento que olía a mar y a paella recién hecha. Mi madre estaba emocionada por compartir estos días con su pareja, un hombre que había entrado en nuestras vidas hace unos años. Desde el primer momento en que lo vi, sentí una incomodidad extraña. Era el padrastro de mi madre, pero había algo en su presencia que me inquietaba. Su risa resonaba en la sala mientras contaba historias de su juventud. La forma en que miraba a mi madre, llena de admiración y cariño, me hacía cuestionar mis propios sentimientos. La primera noche, mientras todos dormían, me encontré mirando por la ventana hacia la playa. Las olas rompían suavemente contra la orilla, y pensé en los momentos pasados junto al mar. Fue entonces cuando lo vi salir al balcón. Se apoyó en la barandilla, contemplando el mismo paisaje que yo. En ese instante algo cambió dentro de mí. La atracción prohibida comenzó a tomar forma en mi mente, como una sombra que se negaba a desaparecer. Al día siguiente decidimos ir a la playa. La brisa marina era refrescante y el sol brillaba intensamente sobre nuestras cabezas. Mientras jugábamos con las olas y construíamos castillos de arena, no podía evitar robar miradas hacia él. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría mi cuerpo. Era un juego peligroso, sabía que no debía sentir eso. Esa tarde mi madre me sorprendió conversando con él sobre recuerdos de infancia mientras tomábamos un helado. Su risa era contagiosa y me sentí más cómoda de lo que debería haberme sentido. Al final del día, cuando regresamos al apartamento, noté cómo mi madre le sonreía con complicidad. Esa confianza entre ellos me hizo sentir incómoda, no sabía si estaba bien lo que estaba sintiendo. Una mañana decidí salir sola a explorar el mercado central, quería distraerme de mis pensamientos confusos. Los colores vibrantes de las frutas y verduras frescas llenaban mis sentidos mientras paseaba entre los puestos. Pero incluso allí, su imagen no se desvanecía de mi mente. Regresé al apartamento justo a tiempo para escuchar risas provenientes del salón. Al entrar vi cómo él ayudaba a mi madre a preparar la cena, sus manos se rozaban ocasionalmente mientras cortaban verduras. Esa conexión tangible entre ellos me hizo sentir una punzada de celos inexplicable. Una noche después de cenar, todos decidimos dar un paseo por la playa iluminada por la luna. Mientras caminábamos juntos por la orilla, sentí su presencia más cerca que nunca. Las olas rompían suavemente alrededor nuestro como si el mar también fuera cómplice de esta atracción secreta. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Nos quedamos atrás del grupo por un momento y nuestras manos se rozaron accidentalmente al intentar recoger una concha del suelo. Fue solo un instante fugaz pero suficiente para encender una chispa entre nosotros. Al regresar al apartamento esa noche no podía dormir pensando en lo sucedido. Sabía que tenía que enfrentar mis sentimientos antes de que fuera demasiado tarde o se volviera complicado para todos nosotros. La tensión aumentaba cada día. Cada mirada compartida era un recordatorio constante del dilema emocional en el que me encontraba atrapada. ¿Podría seguir adelante sin arriesgar todo lo que significaba familia? La respuesta parecía tan escurridiza como las olas del mar bajo la luz de la luna. La cena familiar se convirtió en un escenario tenso. La mesa estaba dispuesta con esmero, pero el ambiente era pesado. Las conversaciones giraban en torno a trivialidades mientras mis pensamientos se centraban en él, en su presencia a mi lado. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Era como si el mundo se desvaneciera y solo quedáramos nosotros dos. Mi madre reía con los demás, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. La culpa me ahogaba, no podía creer que estuviera sintiendo esto por el hombre de su vida. Sin embargo, había algo en el que me atraía irresistiblemente. Su risa profunda y su manera de mirar me hacían olvidar las convenciones familiares. ¿Te gustaría probar un poco de vino?, preguntó él, rompiendo el silencio que me envolvía. Asentí, incapaz de articular palabra.
Al acercarse para servir la copa, su brazo rozó el mío y sentí un escalofrío recorrerme. La tensión era palpable, como si todo el universo estuviera conspirando para mantenernos cerca. La cena avanzaba lentamente, cada bocado era un ejercicio de autocontrol. En un momento dado, la conversación se tornó más animada y todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Aproveché esa distracción para observarlo con más atención. Su sonrisa era cautivadora y su mirada revelaba una profundidad que me intrigaba. Después de la cena, todos decidieron salir al balcón para disfrutar de la brisa marina. Me quedé atrás unos instantes, sintiendo como mi corazón latía desbocado. No podía ignorar lo que estaba sucediendo dentro de mí, era una batalla entre lo correcto y lo que realmente deseaba. Al salir al balcón, la luz del atardecer iluminaba su rostro. Se volvió hacia mí y nuestras miradas se encontraron por un instante eterno. Algo cambió en ese momento, ya no éramos solo el padrastro y la hija de su pareja, éramos dos almas atrapadas en un juego peligroso. ¿Te gustaría dar un paseo por la playa?, sugirió con voz suave. Acepté sin pensarlo dos veces, necesitaba ese momento a solas con él. Caminamos por la orilla mientras las olas rompían suavemente a nuestros pies. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartiendo risas y recuerdos pasados que parecían unirnos más allá de los límites familiares establecidos. Fue entonces cuando sucedió, nos besamos. Un acto impulsivo pero lleno de significado, fue como si todo lo reprimido saliera a flote en ese instante robado bajo las estrellas. El beso fue breve pero intenso, cuando nos separábamos ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. El miedo y la culpa regresaron rápidamente a mi mente como sombras amenazantes. Regresamos al apartamento con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Sabía que este secreto podría destruir todo lo que había construido hasta ahora, mi relación con mi madre y la estabilidad familiar que tanto valoraba. Esa noche no pude dormir nuevamente, los recuerdos del beso atormentaban mis pensamientos mientras luchaba contra el deseo y la lealtad familiar. ¿Qué haría ahora? ¿Podría seguir adelante sin arriesgarlo todo? La respuesta parecía más confusa que nunca mientras las olas del mar resonaban en mis oídos como un eco lejano de mis decisiones inminentes. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas del apartamento, iluminando cada rincón con un brillo que parecía burlarse de mi confusión interna. Las risas de mis familiares resonaban en la cocina mientras preparaban el desayuno. A pesar de la calidez del ambiente, un frío recorrió mi espalda al recordar lo que había sucedido la noche anterior. Me vestí lentamente intentando ocultar cualquier rastro de inquietud. La idea de enfrentar a mi madre y al padrastro me generaba una mezcla de ansiedad y anticipación. Mientras bajaba las escaleras, un primo mencionó casualmente cómo George siempre había tenido un encanto especial, algo que nunca había notado hasta ahora. Su comentario hizo que mi corazón se detuviera por un instante. ¿Era posible que otros también hubieran notado esa atracción? El desayuno transcurrió entre charlas triviales y miradas furtivas hacia George. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo, recordándome el beso que compartimos en la terraza. La culpa se apoderaba de mí cada vez más, no solo estaba traicionando a mi madre, sino también a mí misma. Después del desayuno, decidí dar un paseo por el barrio del Carmen para despejar mi mente. Las calles estrechas estaban llenas de vida, los vendedores ofrecían sus productos frescos en el mercado central y los aromas de la paella llenaban el aire. Pero incluso en medio de la alegría del bullicio, mis pensamientos regresaban a George y a lo que podría significar nuestra relación secreta. Mientras caminaba, me crucé con una amiga de la infancia que no veía desde hacía años. Su sonrisa era contagiosa y su entusiasmo me hizo olvidar momentáneamente mis problemas. Sin embargo, al hablar sobre nuestras vidas, no pude evitar sentir una punzada de nostalgia por lo que había dejado atrás, una vida sencilla sin complicaciones amorosas. Cuando regresé al apartamento, encontré a George en la terraza, mirando hacia el mar. Su figura era imponente bajo la luz del sol, había algo en su mirada que me atraía irresistiblemente. Nos saludamos con un gesto sutil y él sonrió como si supiera lo que había pasado entre nosotros.
La conversación fluyó con naturalidad mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas antes de esta reunión familiar. Sin embargo, el aire estaba cargado de tensión no resuelta. En un momento dado, él se acercó más y nuestros labios se encontraron en un descuido inesperado. Ese instante fue como si el mundo se detuviera. El sonido del mar rompió el silencio entre nosotros mientras nos separábamos abruptamente. Miramos alrededor para asegurarnos de que nadie nos hubiera visto. La adrenalina corría por mis venas, sabía que este secreto era cada vez más difícil de mantener. De repente escuchamos pasos acercándose por el pasillo. Era mi madre hablando con uno de mis hermanos sobre planes para esa tarde. El corazón me latía con fuerza al pensar en las consecuencias si ella llegaba a enterarse de nuestra conexión prohibida. George me miró con preocupación antes de volver a actuar como si nada hubiera pasado. La presión aumentaba y las dudas empezaron a asaltarme nuevamente. ¿Podría continuar así? ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? La incertidumbre nublaba mis pensamientos mientras nos preparábamos para enfrentar otro día en familia, sin saber lo que nos esperaba al final de esta aventura emocional. El día transcurrió con la habitual rutina familiar, pero la tensión en el aire era palpable. Mis pensamientos giraban en torno a George y lo que habíamos compartido. Mientras mis hermanos reían y conversaban, yo me sentía como una intrusa en mi propia vida. Cada mirada furtiva hacia él me llenaba de un deseo prohibido que no podía ignorar. Cuando llegó la hora de la cena, todos nos reunimos alrededor de la mesa. La conversación fluía entre anécdotas y risas, mientras mi madre servía los platos con una sonrisa. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre George y yo. La culpa se mezclaba con la emoción, creando un torbellino en mi interior. ¿Te gustaría ir a dar un paseo después de cenar?, me preguntó él, con esa mirada que siempre me desarmaba. Asentí sin poder articular palabra. La idea de estar a solas con él me llenaba de nerviosismo y expectativa. Después de la cena, encontramos un momento para escabullirnos al jardín trasero. La noche estaba estrellada y el aire fresco acariciaba nuestra piel. Nos sentamos en una vieja banca de madera, donde las sombras nos envolvían como un manto protector. Era el lugar perfecto para hablar sin ser interrumpidos. ¿Qué vamos a hacer con esto?, preguntó George, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Su voz era grave, cargada de preocupación. No lo sé, respondí sinceramente. Es complicado. La verdad era que quería seguir explorando lo que sentía por él, pero el miedo a las consecuencias me paralizaba. De repente escuchamos pasos acercándose nuevamente. Era uno de mis hermanos que había decidido buscar algo en el jardín. Nos miramos rápidamente y ambos supimos que debíamos actuar normal. La presión aumentaba mientras intentábamos mantener nuestra fachada. Al final de la noche regresamos a casa con una mezcla de alivio y ansiedad. Pasamos la noche juntos, aunque no fue como hubiera querido. Las risas familiares resonaban aún en mis oídos mientras intentábamos ocultar lo que realmente sucedía entre nosotros. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Cada vez que veía a George, recordaba nuestros momentos robados y luchaba contra esa atracción creciente. Sin embargo, noté que mi madre comenzaba a sospechar algo raro entre nosotros. Sus miradas eran más inquisitivas y sus preguntas más directas. Un viejo amigo apareció inesperadamente durante una reunión familiar. Su presencia trajo consigo recuerdos del pasado y complicaciones inesperadas para mí. Aquel amigo había sido parte importante de mi vida antes de los cambios familiares. Su llegada revivió viejos sentimientos que creía enterrados. La tensión aumentó cuando mi madre nos sorprendió hablando en un rincón del salón. Su expresión cambió instantáneamente, sabía que algo no estaba bien. ¿De qué hablaban tan intensamente?, preguntó con un tono ligero pero firme. Solo poníamos al día, respondió George rápidamente, pero su voz tembló ligeramente. Mientras tanto, mis pensamientos estaban centrados en cómo manejar esta situación sin levantar más sospechas, ni causar dolor a nadie más involucrado en este intrincado juego emocional. La atracción por George seguía ahí, pero ahora había más factores en juego. Secretos familiares y viejas amistades resurgiendo del pasado complicaban aún más mis decisiones futuras.
La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido. La sensación de inquietud me acompañaba desde que descubrí el mensaje en el teléfono de George. Era un simple texto, pero contenía palabras que resonaban en mis pensamientos, no puedo seguir ocultándolo. El mensaje me desconcertó y me llenó de dudas. ¿Qué significaba realmente? ¿Acaso había algo más entre él y otra persona? La tensión en el ambiente familiar se hacía palpable. Mi madre parecía distraída, como si notara la carga emocional que pesaba sobre nosotros dos. Durante el desayuno sus miradas se cruzaban con las mías, buscando respuestas que no podía ofrecer. La conversación fluyó entre temas triviales, pero cada palabra parecía cargada de un significado oculto. Decidí salir a dar un paseo por el barrio del Carmen para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los vendedores del mercado ofrecían sus productos frescos mientras los aromas de la paella recién hecha invadían el aire. Sin embargo, todo eso me resultaba distante. Mis pensamientos giraban en torno a George y lo que podría significar ese mensaje. Al regresar a casa, encontré a George sentado en la terraza, mirando al horizonte con una expresión pensativa. Me acerqué con cautela, sintiendo como mi corazón latía más rápido. ¿Podemos hablar?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Claro, respondió él sin apartar la vista del mar. Las olas rompían suavemente en la playa cercana mientras nos sentábamos uno frente al otro. Vi un mensaje en tu teléfono, dije finalmente sin poder contenerme más. Su rostro se tornó serio y comprendí que había cruzado una línea. No era para ti, contestó con un tono defensivo. Pero me preocupa, insistí. ¿Qué está pasando entre nosotros? ¿Es solo un juego? George suspiró profundamente y por un momento pareció perdido en sus pensamientos. No es un juego, afirmó finalmente. Pero hay cosas que no puedo compartir contigo. El silencio se instaló entre nosotros como una sombra pesada. En ese instante entendí que había llegado a un punto crítico en nuestra relación secreta. La atracción seguía viva, pero ahora estaba acompañada de incertidumbre y miedo. El día de fiesta se acercaba rápidamente y todos estábamos emocionados por las celebraciones locales. Sin embargo, para mí era una oportunidad para enfrentar mis sentimientos y tomar una decisión definitiva sobre lo que quería hacer con esta relación prohibida. Esa noche, mientras las luces brillantes del festival iluminaban el cielo oscuro, sentí una mezcla de ansiedad y anticipación. La música sonaba alegremente mientras las familias disfrutaban juntas, yo estaba atrapada entre dos mundos, el amor prohibido por George y la lealtad hacia mi madre. Cuando llegué al punto culminante del festival, vi a George al otro lado de la plaza rodeado de gente riendo y bailando. Era como si todo lo demás desapareciera cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, había una conexión palpable que desafiaba toda lógica. Sin embargo, justo cuando decidí acercarme a él para hablar sobre nuestro futuro, noté algo inesperado. Mi madre estaba allí también, observando desde lejos con una expresión seria en su rostro. En ese momento comprendí que no solo estaba lidiando con mis propios sentimientos, había algo más grande en juego. La revelación me golpeó como un rayo, había descubierto ella nuestra relación. La confusión se apoderó de mí mientras trataba de encontrar una salida a esta situación tan complicada. El festival continuaba alrededor mío, pero todo lo que podía pensar era en las consecuencias que enfrentaríamos si mi madre decidía confrontarnos esa noche. La música del festival resonaba en el aire, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. La mirada de mi madre me seguía, y la presión en mi pecho aumentaba. No podía ignorar la posibilidad de que ella hubiera visto algo entre nosotros, algo que confirmara sus sospechas. El ambiente festivo se tornó sombrío mientras me debatía entre acercarme a él o alejarme. Decidí dar un paso atrás, buscando refugio entre la multitud. Las luces brillantes y los colores vibrantes del festival ya no me parecían alegres. Todo lo contrario, se convirtieron en un recordatorio de la tensión que reinaba en mi vida. Mientras me movía, recordé una conversación que había tenido con una amiga años atrás sobre las decisiones difíciles que enfrentamos a medida que maduramos. ¿Era este uno de esos momentos?
Al pasar cerca de un puesto de churros, el aroma dulce me detuvo por un instante. Pero incluso ese placer simple no pudo distraerme de la realidad que enfrentaba. Fue entonces cuando vi a un viejo amor al otro lado de la plaza. Su sonrisa era familiar y evocadora, como si el tiempo no hubiera pasado. Me sentí atrapada entre dos mundos, el recuerdo del pasado y el presente complicado. ¿Eres tú?, preguntó con sorpresa al acercarse. Su voz resonaba con nostalgia, y por un momento el caos a mi alrededor se desvaneció. Sí, soy yo, respondí sin saber si debía sentir alegría o inquietud por su presencia. La conversación fluyó naturalmente al principio, hablamos de recuerdos compartidos y risas perdidas. Sin embargo, cada palabra parecía aumentar mi confusión sobre lo que realmente deseaba en este momento de mi vida. Mientras hablábamos, vi cómo su mirada se deslizaba hacia el fondo del festival, donde el padrastro observaba desde lejos. La conexión con él era palpable, había sido una parte importante de mi vida en otro tiempo. Pero ahora estaba aquí, frente a mí, justo cuando más necesitaba claridad sobre mis sentimientos hacia el hombre que era parte de mi familia ahora. ¿Y tú, qué ha sido de tu vida?, pregunté para distraerme del conflicto interno. Él comenzó a contarme sobre sus viajes y experiencias recientes, pero mis pensamientos regresaban constantemente al otro lado del festival. La imagen del padrastro seguía acechándome como una sombra inquietante. De repente me di cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Los fuegos artificiales comenzaron a estallar en el cielo nocturno. Las luces iluminaban su rostro mientras hablábamos, pero no podía concentrarme por completo en él ni en nuestra conversación. Quizás deberíamos ponernos al día más tarde, sugirió él con una sonrisa melancólica. Asentí sin poder articular una respuesta clara. Mi corazón latía con fuerza mientras me alejaba lentamente hacia donde estaba mi madre y el padrastro. El dilema se intensificó, debía decidir si continuar esta relación secreta o enfrentar las consecuencias. Al llegar junto a ellos, vi la expresión preocupada en el rostro de mi madre antes de que pudiera decir algo. Ella ya sabía más de lo que quería admitir, cada segundo contaba ahora para tomar una decisión definitiva sobre nuestro futuro juntos. En ese instante crucial comprendí que las revelaciones familiares podían cambiarlo todo, no solo mis sentimientos hacia él sino también la relación con mi madre podría verse afectada irremediablemente. La tensión en el aire era palpable. Mi madre, con la mirada fija en mí, parecía aguardar una respuesta que no sabía si estaba lista para dar. Las palabras que se quedaron atrapadas en mi garganta eran un eco de la confusión que me asaltaba. La revelación de que ella conocía mi relación secreta con el padrastro me dejó sin aliento. ¿Cuánto tiempo había estado guardando ese secreto? Lo sospechaba, dijo ella finalmente rompiendo el silencio. Su voz sonaba serena, pero había un trasfondo de tristeza que no podía ignorar. No quiero que esto te cause dolor a ti ni a mí. Las palabras resonaban en mi mente mientras miraba a George, quien se mantenía a un lado, visiblemente afectado por la situación. Su expresión era una mezcla de culpa y deseo, como si estuviera atrapado entre dos mundos. La complejidad de lo que sentía por él se intensificó al saber que mi madre estaba consciente de todo. Decidí que necesitaba un respiro y propuse ir al festival local que se celebraba esa noche en el barrio del Carmen. La idea de perderme entre las luces y los sonidos vibrantes del evento parecía una forma efectiva de evadir la realidad. Mi madre aceptó, aunque su mirada seguía reflejando preocupación. El festival estaba lleno de gente, las calles estrechas estaban adornadas con luces brillantes y los aromas de la comida callejera llenaban el aire. Mientras caminábamos por las coloridas calles, traté de disfrutar del momento, pero la sombra de mis sentimientos seguía acechando. George se acercó a mí mientras observábamos un espectáculo de danza flamenca. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz baja. Asentí y nos alejamos del bullicio hacia un rincón más tranquilo. Lo siento, continuó él, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y angustia. No quería que esto sucediera así. No sé qué hacer, respondí con sinceridad. Mi madre lo sabe todo. La preocupación en su rostro era evidente, pero también había un destello de determinación. Necesitamos decidir qué queremos realmente, dijo con firmeza. Antes de poder contestar,
mi madre apareció detrás de nosotros, interrumpiendo nuestra conversación. Su presencia trajo consigo una nueva ola de ansiedad. Ella nos miró fijamente y luego dirigió su atención hacia mí. ¿Qué están discutiendo?, preguntó con tono neutral pero inquisitivo. Solo estábamos hablando sobre el festival, respondí rápidamente intentando desviar su atención. Ella asintió lentamente aunque sabía que no había convencido a nadie. La noche continuó con risas forzadas y conversaciones superficiales mientras la música sonaba a nuestro alrededor. Sin embargo, cada risa me recordaba lo frágil que se había vuelto nuestra dinámica familiar. Al final del festival, decidimos regresar a casa antes de lo previsto. La atmósfera en el coche era tensa, cada uno sumido en sus pensamientos oscuros y complicados. De repente George detuvo el coche en una calle tranquila y oscura antes de llegar a casa. «Necesito saber si esto vale la pena», dijo mientras me miraba intensamente. «No puedo seguir así», respondí sintiendo como las lágrimas amenazaban con escapar. En ese instante crucial comprendí que debía tomar una decisión definitiva sobre mi vida amorosa antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, una parte de mí temía lo que vendría después. Las consecuencias podrían ser devastadoras tanto para mí como para los demás involucrados. El dilema quedó suspendido en el aire mientras la noche envolvía nuestras almas confusas y desgastadas por la incertidumbre del futuro inmediato. La mañana del día siguiente el sol entró por la ventana de mi habitación, iluminando los recuerdos de la noche anterior. El peso de la decisión que había tomado en el festival seguía presente, como una sombra que no se desvanecía. Mientras me preparaba para el desayuno, mis pensamientos giraban en torno a lo que había dicho mi madre. La revelación de que conocía mi relación secreta me había dejado aturdida. Bajé las escaleras con el corazón acelerado. En la cocina, ella estaba sentada a la mesa, con una taza de café humeante en sus manos. Su mirada era seria, y su expresión delataba que quería hablar. La tensión era palpable. «Necesitamos hablar», dijo al verme entrar. Asentí, pero no sabía por dónde empezar. La culpa y la vergüenza se entrelazaban en mi pecho mientras tomaba asiento frente a ella. «No me gusta lo que está pasando entre ustedes», continuó. «No es solo un juego». Esa afirmación resonó en mí. Había intentado convencerme de que todo era inofensivo, pero las palabras de mi madre abrieron una brecha en mi racionalidad. Era un juego peligroso y al mismo tiempo ineludible. «Lo sé», respondí con voz baja. «Pero no puedo evitar lo que siento». Ella suspiró profundamente y dejó su taza sobre la mesa con un golpe suave. «Tienes que pensar en las consecuencias. Esto no solo te afecta a ti». Las palabras flotaron en el aire como un eco persistente. Mis pensamientos se dirigieron hacia George, cada momento compartido había sido intenso y lleno de complicidad, pero ahora parecía una trampa emocional de la que no podía escapar fácilmente. En ese instante decidí enfrentar a George antes de tomar cualquier otra decisión. Necesitaba claridad sobre lo que realmente quería y sobre cómo él veía nuestra situación. Salí de casa con una mezcla de determinación y nerviosismo. Cuando llegué a la playa, el sonido del mar me envolvió como un abrazo familiar. La brisa marina despejó mis pensamientos mientras buscaba a George entre los bañistas. Finalmente lo vi, estaba sentado en una toalla, mirando al horizonte con expresión pensativa. Me acerqué lentamente sintiendo como cada paso era un eco del conflicto interno que llevaba dentro. Al llegar junto a él, su mirada se iluminó momentáneamente antes de volver a ser seria. «¿Qué sucede?», preguntó sin rodeos. No pude evitarlo, las palabras salieron disparadas sin filtro. «No podemos seguir así». Su rostro mostró sorpresa y confusión al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera responderme, escuchamos risas cercanas. Era mi madre acompañada por unos familiares. Su presencia cambió inmediatamente el ambiente tenso entre nosotros. La risa se convirtió en un recordatorio cruel de nuestra realidad compartida y oculta. George me miró fijamente mientras ellos se acercaban, sus ojos reflejaban incertidumbre y miedo ante lo inevitable. Mi madre se acercó primero y sonrió sin saber lo que sucedía entre nosotros dos.
En ese momento comprendí que todo estaba a punto de cambiar drásticamente, las cartas estaban sobre la mesa y las consecuencias eran inminentes. El ruido alegre del grupo contrastaba con el silencio abrumador entre George y yo, sentí como el peso del secreto amenazaba con aplastarme bajo su carga emocional. Las decisiones ya no eran solo mías, estaban ligadas al destino de todos los involucrados, incluida mi madre. Mientras sonreía forzadamente ante la llegada del resto del grupo, una parte de mí sabía que este día marcaría un punto crítico en nuestras vidas, todo estaba a punto de estallar sin previo aviso.